buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. ¡Feliz año 2021! Bueno, para empezar este año os voy a mostrar cómo vamos a fabricar una batería, las llaman triangulares para bicicletas eléctricas. Triangulares porque más que nada van en la zona del triángulo de las bicicletas, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a ver cómo se monta una batería de 48 voltios de 21 amperios. Estamos hablando de una 13S 6P con un BMS DALI de 40 amperios. Ahí lo tenéis. Y 20 amperios máximo de carga. Su sensor de temperatura tenemos por aquí y los cables de siempre. Batería y la descarga. Vale, aquí tenemos todo el paquetón ya montadito, ya lo podéis ver, ¿no? Ahí está. Vamos a empezar desde aquí, desde el negativo, y luego vamos a ir puenteando con todo chapas, soldando con todo chapitas, para que nos haga las 13 series de la batería de 48 voltios. Pero claro, para hacer este trabajo tenemos que coger y tenemos que soldar, digamos, juntar todas las celdas. En este caso tenemos esta configuración. Hay a veces que son más triangulares, otras veces que no. Bueno, en este caso tenemos estas medidas. Yo lo que he hecho ha sido hacerme una plantilla con un folio, tranquilamente. También lo podéis hacer en ordenador, perfectamente. Y ahora lo que voy a hacer es, el siguiente paso, una vez hecha la configuración del espacio y de todas las celdas que tenemos que meter junto con el BMS, fijaros, así se vería la batería. Aquí ya podéis ver que tengo marcado el BMS, va a ir ahí, ¿vale? Y así quedaría la batería. Entonces ahora, muy importante, vamos a fijar todas las pilas con un Sikaflex especial y le vamos a dar con este artilugio que tengo por aquí. Mirad qué artilugio tengo. Que me han traído estas navidades. ¿Qué os parece el juguetito? Bueno, yo voy a ir montando aquí abajo las tiras. Voy a ir montando esta fila, por ejemplo, que tiene todas estas celdas. La voy a montar aquí abajo y le voy a echar un chorrito a todas de Sikaflex. Y voy a montar la siguiente tira encima, manteniendo este mismo orden, ¿vale? Venga, me pongo a ello y os enseño cómo voy haciéndolo. Bueno, aquí me tenéis que estoy aplicando el Sikaflex a las celdas para que queden unidas perfectamente. Esto es mucho más efectivo a la larga que la silicona caliente, porque esto no se va a partir con las vibraciones de la bicicleta, ¿vale? Entonces veis, ya esta es la segunda capa que estoy echando y es simplemente seguir el orden de la plantilla que tenemos, ¿vale? Entonces vamos cogiendo y vamos metiendo las celdas en su hueco y les vamos presionando hacia abajo, ¿vale? No os manchéis con la Sikaflex, que es bastante pringoso. Muy importante que tengáis en cuenta el orden en el que van a ir las celdas, ¿vale? Ya veis cómo las voy metiendo para que lo veáis bien. Ahí estoy. Ahí. Aprieto un poquito para que el Sikaflex se expanda, ¿vale? Y quede mejor sellado. Ya lo veis, ¿no? Voy con el orden de la plantilla, siguiendo el orden, para luego no tener ningún problema a la hora de soldar las tiras de níquel. Mirad. Os voy a pasar una foto también de cómo se ven las soldaduras. Bueno, aunque al final también se ven, cuando se sueldan las tiras de níquel, se ve toda la forma que tiene, ¿vale? Así que ya veis lo fácil y sencillito que es. Esto no tiene ningún misterio. Tener siempre muchísimo cuidado de la manera de
de seguir un orden, ¿vale? Digamos que esta es la base, pues la base está aquí abajo y vamos a ir montándolas todas. Luego va a quedar una forma un poquito triangular. Así que cuando las tenga ya todas montadas y selladas, os enseño el paquete cómo queda. Estoy ya mismo con vosotros. Bueno, pues aquí tenemos ya toda la batería compactadita y hecha un bloque. Pesa unos kilos, la verdad. Ya veis cómo queda y cómo se ve desde arriba. Mirad, aquí he echado un chorrito de Sikaflex de más para que veáis que es un Sikaflex y esto aguanta muy bien las vibraciones de los baches y demás historias, ¿vale? Esto queda súper compactado ya, ¿vale? Ya veis. Y ahora ya, una vez que lo tenemos ya bien seco todo, le he dejado secar durante 24 horas más o menos, se deja secar el Sikaflex para que no se despegue ni haya ningún tipo de problema. Ahora ya, lo siguiente que viene ya es hacer una pequeña configuración de cómo va a ir soldada la batería. Bueno, esto se hace previamente a pegar todas las celdas, ¿vale? Os voy a dejar una foto por aquí, ahora. Bueno, ya viene ahora mismo la foto, que no me funciona bien la magia. Ahí está. Celda Samsung 35E. Ahí podéis ver la configuración, cómo empezamos por la derecha con el negativo y cómo voy a hacer las soldaduras con las tiras de níquel. Ya habéis visto la foto, entonces ahora lo que voy a hacer es empezar a cortar esta tira de níquel. Es una tira de níquel puro de 0,15 por 8 milímetros. Y yo ya las tengo cortaditas y vamos a empezar por este lado. Mirad, este sería el negativo, ¿vale? Y luego seguiríamos. Es cuestión de seguir el esquema que os he mostrado antes y iríamos poniendo todas las tiras de níquel encima para hacernos un poquito la idea de cómo va a ir estas baterías triangulares, porque tienen una configuración un tanto especial. Entonces más vale asegurarse de cómo va a quedar las conexiones en las 13 series en este caso, ¿vale? Entonces mirad, yo ya tengo todo cortadito y planteado por aquí y os quería enseñar cómo queda las chapas por encima. Y luego ya, una vez de que estén las chapas ya colocaditas para que lo veáis cómo queda, lo siguiente ya sabéis lo que toca. Ponerme a soldar y seguidamente cortaré las chapas pues del otro lado, ¿vale? Y me pondré ya a soldar también las del otro lado. Soldar las chapas no tiene ningún misterio. Ya sabéis, con el soldador siempre tenéis que tener cuidado de pegar en el punto positivo las puntas bien en el centro, ¿vale? Y siempre fiaros un poquito de los puntos que hagáis, ¿vale? Si tenéis un poquito de duda, pues podéis hacer en las primeras soldaduras unas pruebas y tirar hacia arriba de la tira de níquel. Bueno, pues aquí la tenéis ya. Un poquito lo que va a ser la configuración de las soldaduras, ¿vale? Me voy a poner a soldarlas todas. Ya sabéis cómo sueldo yo con el Malectris, que está por aquí. Lo tengo por aquí, miradlo, está ya en stand-by, preparadito. Si le doy un pulso ya me sale que está en 4 milisegundos. Pero como es níquel puro, vamos a darle a 14 milisegundos. Porque va a necesitar bastante chicha al ser níquel puro. Entonces, lo dicho, sueldo las pletinas de este lado y las del otro y os enseño cómo me ha quedado todo soldado. Muy bien, pues mirad, fijaros que tengo aquí el esquemita que os mostré al principio del vídeo, el cual veis la forma un poquito más triangular de esta batería, ¿no? Y ahí tenemos las series y dónde va a ir el BMS. La verdad que al tener unas medidas tan acotadas, por ejemplo aquí son 30, 29,5, aquí son 13 y aquí son 7 centímetros. Tenemos que ajustarnos muy bien para meter el máximo de pilas para tener la mayor autonomía, capacidad posible en este tipo de baterías. Pues bien, aquí tengo ya la batería totalmente soldada. Os la voy a acercar un poquito para que lo veáis cómo ha quedado. Empezamos por el negativo.
ya está aquí marcado. He cogido y me he permitido el lujo, pues bueno, de marcar un poquito las conexiones que hay que hacer luego. Y he puesto aquí el B-, aquí he puesto el B2, B4, B6, B8, B10, este de aquí arriba, y B12. Vale, lo he marcado porque esto puede, si no, llegar a dar equívoco, y mejor marcarlo por ambos lados. Aquí lo tenéis por el otro lado. Por el otro lado van a ser todos los impares. Y ahí podéis ver, ¿no? El B1, el B3, B5, B7, B9, B11 y B13, que es el positivo. Vale, entonces ahora, con esta batería, que realmente parece, no sé, me da la sensación de que parece un zapato, un barco, una lancha o algo así. Bueno, en fin, la verdad que queda muy compactadita. Siguiente paso es colocación del BMS. ¿Dónde lo vamos a colocar? Pues donde hemos visto en el esquema de antes, ¿no? Va a ir aquí. Lo voy a pegar con un poquito de Sikaflex también, para que apoye y las vibraciones no le afecten. Aquí veis la sonda de temperatura, que la voy a meter aquí, ahí en medio la voy a meter, ¿vale? Y la voy a fijar ahí para que tome una buena referencia, ¿no? Que esté bien apoyada entre las celdas. Y luego, por ejemplo, aquí os puedo comentar que el negativo ya le voy a doblar ahí, le voy a pelar y voy a hacer que pille en estos puntos de aquí. Va a pillar entre estas dos celdas, y entre estas dos celdas, si puedo también, ¿vale? Contra más celdas pille, mejor se distribuye la descarga del amperaje. Vale, muy importante también tener por aquí ya, pues digamos, la coleta del BMS, ¿no? El pin conector lo vamos a colocar para comprobar que aquí realmente no sufra, ¿no? O sea, fijaros, yo aquí lo que voy a hacer es echar un poquito de Sikaflex, pegarlo y que estos cables no me sufran ahí, ¿no? Y luego ya, pues como lo tengo todo marcadito, cogemos y empezamos pues por el B-, que es el negro. Y el B- iría por aquí e iría aquí, ¿vale? Mirad, ahí. Aquí iría el B2. El B2, si primero queremos hacer este lado de la batería, pues entonces del B- cogeríamos un cable rojo, el siguiente. Voy a acercar un poquito más la imagen, a ver. Ahí. Mirad, ponemos el B negativo, va a ir aquí. Entonces, el siguiente, que está pegado al negro, no va a ir a este lado, va a ir al otro lado. Lo retiramos y el siguiente al rojo sería el B2, que lo bajaríamos por aquí e iríamos a buscar el B2, que es este de aquí. Ahí lo tenéis, B2. El siguiente, que está del B2, no va a ir a este lado, va a ir para el otro lado. Cogemos el siguiente y va a ser el B4. El B4, pues aquí lo tenemos marcado y lo cortaríamos, lo llevamos por aquí, lo cortamos y lo podemos soldar perfectamente aquí, o aquí. Y así vamos a seguir con todos los cables de control. Voy a ello, voy a soldarlos un poquito y os muestro cómo me queda soldado todos los cables de control y cuando ya esté el BMS fijado, ¿vale? Venga, estamos dentro de nada ya. ¡Voilà! Pues aquí la tenemos, la BMS ya pegadita con su Sikaflex. Aquí la podéis ver, Sikaflex por aquí, por dentro, en los agujeritos que, bueno, por aquí se ve un poquito, ¿no? Queda un huequecito, no pasa nada. Me ha venido hasta bien para meter cables de control por debajo de la BMS para llevarlos al otro lado. Mirad cómo quedan los cables de control de este lado, ¿vale? Los cables de control de la BMS que van por encima de otras series, como por ejemplo este, que podía ir por encima de esta otra serie, le he puesto por debajo un poquito de cinta de cebada para por si acaso recibiría, imaginemos aquí un golpe la batería,
gracias a la cinta de cebada que hay debajo, no entraría en corto, ¿vale? Por aquí también le he metido cinta de cebada para que en estas esquinas los cables de control no sufran, ¿vale? Al hacer esta curva de 90 grados. Ya lo veis. Mirad, aquí tenéis cómo me ha quedado el negativo soldado, ¿vale? Ahí lo podéis ver, que me ha pillado esta unión, esta otra unión de aquí y la unión de estas otras dos. Ya lo podéis ver. Queda bastante duro ahí ya, ¿eh? Y aquí tenéis los puntos de control. Negativo, B2, el B4 le he puesto aquí arriba. Bueno, ya veis los demás. Y por el otro lado, mirad cómo ha quedado. Pues prácticamente igual, hay que hacer lo mismo. Papel de cebada, pegado para que no entre en corto nunca. Y con un poquito de cinta Kapton por encima para que no se muevan para ningún lado, ¿vale? Ahí lo tenéis. El B13 positivo. Desde aquí ahora lo que tengo que hacer es sacar el positivo para unir, o sea, sacaremos el cable de positivo de descarga y el de carga. Mirad, voy a poner la batería así y lo que voy a hacer es, ya tenemos el B- a la batería, ¿no? Este, ¿vale? Va a ir a la descarga y a la carga. Y del positivo del otro lado sacamos dos cables, ¿vale? Vamos a poner un XT60 para la descarga. Va a ir ahí, un XT60. Y luego un XT30, ¿vale? También le pondremos aquí con otros cables. Para que os hagáis la idea, ¿no? Esto iría así, ahí, con el XT60. Y este iría allá, al positivo, ¿vale? De tal manera que en esta batería vamos a tener un XT30 para cargar y un XT60 para la descarga. ¿Por qué? Voy a poner un XT30 para la carga, porque voy a ponerle dos cargadores. Voy a tener dos cargadores para esta batería. Voy a tener un cargador de 48 voltios, 3 amperios y otro cargador de 48 voltios, 6 amperios. Dependiendo, si me urge mucho cargar más rápido la batería, pondré el de 6 o pondré el de 3, indiferentemente. Yo siempre aconsejo que contra más lenta sea la carga, mejor más tiempo prolongaremos la vida de las baterías, ¿vale? Pero si hay que hacerle una carga rápida, pues no pasa nada. La batería va a funcionar perfectamente. La cortamos la vida, pero estamos hablando de una vida muy larga, ¿vale? Voy a hacer eso. Voy a soldar el positivo, ¿vale? Que le voy a soldar aquí. Y de aquí va a venir por aquí. Para unirse casi juntadito con el negativo. Entonces lo hago, ¿vale? Ya habéis visto cómo ha quedado el BMS, ¿no? Ahora mismo está activado. Sí, mira, aquí tenemos el tester. Cogemos las puntas y le medimos. Ponemos la positiva para que lo veáis en el positivo y el negativo en la salida ya del BMS. Aquí, estoy aquí, mirad. A ver, para que se vea bien. Y ahí tenemos el voltímetro como nos marca 46,33. Lo mismo sería 46,33 si cogemos el positivo del otro lado y el negativo. A ver que no veo. A ver. 46,33. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahí lo tenéis. Bueno, aquí podéis observar el cable positivo como sale ya del polo positivo protegido por una almohadilla que he colocado y luego por encima una cinta Kapton ya con los terminales preparados. Le recubro toda la batería con cinta de Kapton para mejor. Y ahí podéis ver dónde va a ir exactamente instalada la batería en la bicicleta eléctrica. Bueno, pues aquí tenéis ya la batería acabadita. Está sobre un peso, sobre una pequeña báscula con un peso total de 4 kilos con 212 gramos. Vale, ya la podéis ver, ¿no? Con la cinta ya termorretráctil, ya marcadita, 48 voltios, 21 amperios.
cuando se le pone la funda termorretráctil esta, es muy difícil, la verdad, que no salgan este tipo de arrugas, ¿vale? Yo tengo un decapador, un secador de 2000 vatios y es bastante difícil que estas arruguitas no salgan, porque encima estamos yendo de menos a más, ¿vale? Donde es más grande la batería es más fácil que no salgan esas arrugas, ¿veis? Pero donde es más pequeña, el termorretráctil tiene que juntarse más y sí que suelen salir este tipo de arrugas. Pero bueno, también está por ambos lados sellada, ya lo veis, pues este lado sellada con Sikaflex. Y por el lado de las conexiones os voy a mostrar cómo queda, ¿vale? También tenemos aquí selladita la batería, ¿vale? Con Sikaflex y podéis ver aquí las conexiones, el XT60 para la descarga, el XT30 para la carga y luego he puesto uno adicional que es el típico toma de carga, que en este caso vamos a utilizarlo para poner, por ejemplo, con este otro cable, yo le enchufo aquí y al otro lado le puedo poner un voltímetro con un pulsador, le puedo poner un step down para bajar de 48 voltios al voltaje que yo quiera. Por ejemplo, si tenemos unas luces de LED de 12 voltios o tiras de LED, etcétera, etcétera. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo explicativo de esta batería triangular, me dejáis un like, suscribíos a mi canal, dejarme cualquier comentario por aquí abajo y cuando pueda os contestaré encantado. Hasta el próximo vídeo.